Bien, la clase del lunes estábamos comenzando a resolver este ejemplo. Consta de dos incisos, el A y el B. Ya resolvimos el inciso A, en donde se trata de determinar el nivel del agua en el depósito superior, que viene indicado aquí como el tanque A. Se calculó ese nivel a partir de del planteamiento de la ecuación de la energía entre dos secciones. En este caso, entre el tanque A y la sección que denominé sección D y que viene indicada aquí en el esquema de la figura 7.5. Entonces se planteó la ecuación desde A hasta D para obtener la elevación del nivel del agua en el tanque A para un gasto de 140 litros por segundo, manteniendo una presión en D igual a 1.4 kilos sobre centímetro cuadrado. Se consideran solamente pérdidas de energía por fricción. Entonces, de ese análisis se resolvió el inciso A y se llegó a un resultado de 56.09 metros. Bien, vamos ahora a resolver el inciso B, que se indica aquí que con el propósito de aumentar el gasto a 184 litros por segundo, se va ahora a mantener la tubería. Vamos a añadir la tubería dibujada a trazos discontinuos, y que es esta tubería de aquí, la tubería 3, y que forma un sistema de tubos en paralelo en esta sección del sistema. Entonces, se indica ahí que se debe ahora conservar o de mantener una presión en D igual a 2.8 kilos sobre centímetro cuadrado. Si ustedes revisan, pues es el doble de la presión indicada en el inciso A. Se pide el diámetro que debe tener el tubo 3 para satisfacer las condiciones solicitadas, considerando el mismo nivel del tanque calculado en el inciso anterior. Bueno, ahora se trata de analizar un sistema de tubos en paralelo. Aquí hay que tener bien claro qué es lo que conocemos. Esa casi va a ser la parte fundamental para poder plantear la solución. Y es importante identificar lo siguiente y también leer muy bien lo que se está indicando aquí en el enunciado. El gasto total, puesto que es el que se está marcando aquí en el sistema, el gasto total es de 184 litros por segundo. ¿Cómo vamos a plantear el análisis de este sistema de tubos en paralelo? Lo vamos a plantear a través del análisis de la ecuación de la energía. Nuevamente, analizando desde el tanque A hasta el nudo denominado nudo E o C, ¿sí? En este caso, con el gasto conocido, el gasto total de 184 litros por segundo. Entonces, si recuerdan,
la vez pasada vimos que en este tipo de tubos en paralelo pueden existir dos tipos de casos. El primer caso es el de, el de conocer la pérdida de energía entre los nudos, en este caso entre los nudos B y D o B y C. Y el otro tipo de casos, que es el caso 2, en tubos en paralelo, es de que se conoce el gasto total y lo que se quiere es determinar la pérdida de energía entre los dos nudos y la distribución de gastos en el sistema. Bien, en este caso, observen ustedes que conocemos el gasto total que viene marcado aquí en el sistema. ¿Sí? El gasto total lo conocemos, entonces vamos a ver cómo analizar para determinar la pérdida de energía en el sistema en paralelo y a partir de ese sistema, el análisis de ese sistema en paralelo, vamos a determinar el diámetro pues, este diámetro que se está pidiendo calcular aquí en el menú. Bien, entonces para ello vamos a hacer un análisis de pérdidas de energía en el sistema. Bien, entonces se determinó aquí, perdón, en el primer tramo, donde se conoce el gasto total, podemos determinar la velocidad en la tubería 1. Perdón. Esa velocidad es igual a 1.465 metros sobre segundo. Gasto entre el área. La vez pasada se había calculado el área del tubo 1 con un diámetro de 40 centímetros. Y esa área pues resultó de 0.1256 metros cuadrados. Bueno, entonces aquí indico el cálculo de esa velocidad y también la pérdida de energía por fricción se determinó por medio de la ecuación de Darcy y Weisbach, ¿sí? En donde interviene el factor de fricción F, que es dato, 0.03, la longitud del tramo 1, de acuerdo a la información que se tiene aquí en el enunciado, esa longitud es de 2.400 metros. Entonces, aquí la tenemos indicada. Esta es F, L, el diámetro de 40 centímetros y la velocidad al cuadrado entre 2G. Eso da una pérdida de energía de 19.69 metros, que es la pérdida de energía del tramo 1, que corresponde a la pérdida por fricción en todo este tramo. ¿Sí? Como nada más se va a tomar en cuenta las pérdidas por fricción, pues esa pérdida sería la pérdida desde el tanque A hasta el nudo B. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a analizar la ecuación de la energía desde el depósito A. Profe, ¿Sí? ahí en el caso de que consideremos otra pérdida, ¿sería la del cambio de dirección? Aquí habría que considerar pérdida por entrada y por cambio de dirección. Ajá. Eso es lo que Ah, habría ok. que añadir. ¿Sale? Sí. Ah, ok. Entonces, ahora el siguiente paso es analizar
de la ecuación de la energía entre el depósito A hasta el nudo B. ¿Sí? Vamos a analizar la ecuación de la energía desde el tanque A hasta el nudo B. ¿Sí? Considerando o planteando nuestro plano de referencia, que ese ya depende de cada quien. Yo en este caso lo llegué a plantear, el que pasa por el nudo B. Entonces, de esta forma, pues tendría la ZA, toda esta, que es la elevación del nivel del agua en el tanque A, y que es de 5609 metros. Bueno, hago el planteamiento de la ecuación de la energía. ZA, presión en A, entre gamma más B cuadrante 2G, igual a ZB, presión en B, la velocidad en B al cuadrante 2G, y más la P de energía de AB. Bueno, entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. La Z, pues es de 56.09 metros, que es la que se calculó en el inciso anterior. La presión en A, en la superficie del líquido del depósito A, pues es cero, al igual que la velocidad. ¿Sí? Generalmente, las cargas de velocidad son relativamente bajas. Entonces, como una primera aproximación, aquí estoy despreciando esa velocidad en el nudo. Pero vaya, no va a afectar en gran medida la velocidad, la carga de velocidad en el análisis. Entonces, aquí se tiene la siguiente expresión. La elevación ZA de 5609 es igual a ZB más la presión en B entre gamma y más la pérdida de energía de AB de 19.69 metros. Bien, entonces, ahora resulta que el término ZB más PB entre gamma, que es la carga piezométrica, es igual a 36.4. ¿Sí? Entonces se puede establecer la ecuación, el análisis de la ecuación, ahora entre estos dos nudos. Entre el nudo B y entre el nudo C o D, para determinar la P de energía en este tramo. Bien, entonces es lo que hago aquí. ¿Sí? Entonces lo que hago es em, la carga pisométrica en el nudo B es igual a la carga pisométrica en el nudo D, más la pérdida de energía en el sistema en tubos en paralelo. Bien, eh, recordarán ustedes que la carga de presión en el nudo D para este inciso es de 2.8 por 10 a la 4. ¿Sí? Este valor es 2.8 kilos sobre centímetro cuadrado, o bien 2.8 por 10 a la 4 kilos sobre metro cuadrado. Entonces, aquí lo que hago es simplemente despejar el término delta H, el tubo en paralelo, que es igual a la ZB más PB entre gamma, igual a 36.4, que lo tengo indicado aquí, ¿sí? Menos
la carga de presión en la sección D, que es de 2.8 por 10 a la 4 entre 1000. Y de ahí resulta una pérdida de 8.4 metros. Hay que tener también muy en cuenta que esa pérdida es común tanto a los tubos o al tubo 2 como a la tubería 3. Es decir, este resultado que acabo ahorita de obtener, 840, es la misma pérdida, ¿sí? Esta pérdida de 840 es común a esta tubería 2 y es la misma pérdida, ¿sí?, de energía en esta tubería 3. ¿Sí? Acuérdense que si yo dibujo la línea de energía, más o menos sería algo así. Esa es esta inclinación que se tiene y ese desnivel entre el nivel de energía entre el tanque y el nivel de energía en esta sección, ¿sí? Esa diferencia me indica precisamente la pérdida de energía en el tramo 1. Yo saco aquí una horizontal. Esta diferencia de aquí a acá me representa la pérdida de energía por fricción en el tramo 1. Pero también si yo sigo dibujando el trazo de la línea de energía en el sistema en paralelo, voy a tener algo así. También aquí voy a tener una pérdida de energía. Y si yo indico la diferencia de elevaciones entre la línea de energía en B y la línea de energía en D o en C, esta diferencia me indicará la pérdida de energía en el sistema en paralelo, o sea, HF2 igual a HF3 igual a la pérdida de energía pérdida de energía en las tuberías en paralelo. Bien, eso es lo que acabo yo de indicar ahí en la anotación que expreso en la solución. Bien, entonces, regresando, la P de energía en el sistema en paralelo resulta de 840 metros. Bien, ahora, por otra parte, con base a la tubería 2 del sistema en paralelo, el factor KT, voy a regresarme a la presentación o a la explicación que di la vez pasada para el sistema en paralelo. El factor KT de pérdida de energía se refiere a el término F por L entre D, más en caso de que se consideren los factores K de pérdida de energía local. En este caso, para este problema o este ejemplo en particular, solamente vamos a hacer mención a los términos que intervienen en la ecuación de Darcy, F por L entre D, porque solamente se están considerando pérdidas de energía por fricción. Esa es la razón. Entonces, el factor KT, en este caso, va a estar compuesto por F, los términos F por L entre D.
Ok, entonces esta la vamos a poner aquí. Consideración. Ok. Ah, bueno, y también además de ese factor KT, me regreso. En función de ese factor KT, voy a indicar también lo siguiente, la velocidad BI a partir de esta ecuación, en donde yo despejo la velocidad en el tubo en paralelo, ¿sí? Al despejar BI, pues resulta la raíz cuadrada de 2G delta H entre KTI. Eso es precisamente lo que voy a hacer para determinar la velocidad en el tubo 2, el sistema en paralelo, y en función de el delta H, que ya conozco, la P de energía en el sistema en paralelo, y del factor KT que voy a calcular a continuación. Entonces, continúo con la solución. Y ya conozco la pérdida de energía en el sistema en paralelo al analizar los nudos B y D. Eso lo sustituyo para obtener la velocidad en el tubo 2. Pero antes de ello, obtengo el factor KT del tubo 2, F2 por L2 entre D2. El factor F es igual a 0.030. La longitud del tubo 2 viene dado como dato, en este caso, la longitud del tubo 2 es de 1500 metros, ¿sí? Al igual que la longitud del tubo 3. Y el diámetro del tubo 2 debe ser de 0.3, ahorita lo indico aquí, exactamente es de 0.3. Todos esos son datos. ¿Está? ¿Sí? Ok, entonces sustituyo todos esos datos para obtener el factor KT de pérdida de energía. Esto es un factor, no es la pérdida de energía, sino es un factor solamente. F por el entre D. De la ecuación de Darcy, para obtener la pérdida es F por el entre D, D cuadrada entre 2G. ¿Sí? Bien, entonces ese factor lo sustituyo en la ecuación que hace un momento les mostré en términos de la pérdida de energía en el sistema en paralelo de 840 y del factor KT. Esta expresión solamente es válida para las tuberías del sistema en paralelo. Entonces, raíz de 2G delta H entre el KT. Y eso resulta 1.048 metros sobre el segundo. Y para conocer el gasto, pues sería el producto de velocidad por el área. Si ustedes hacen el producto de la velocidad por el área, el tubo 2, se obtiene un resultado de 0.074 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo en este caso se conoce el gasto total que pasa por el sistema o que debe pasar por el sistema y que de acuerdo a los datos para este inciso B, el gasto debe ser de 184 litros por segundo, ¿sí? Y ya conozco o he determinado el gasto que pasa por el tubo 2. Por continuidad, voy a calcular el gasto que debe pasar por el tubo 3 y que no necesariamente va a ser la mitad del gasto total. No necesariamente. Eso solamente se cumple bajo ciertas condiciones de igualdad de longitud, diámetro, etcétera. Y como en este caso, las longitudes, aunque son iguales del tubo 2 y del tubo 3, pero el diámetro que vamos a calcular no va a ser el mismo que el diámetro de la tubería 2. Si todo fuera igual, la misma L, el mismo diámetro, el mismo F, entonces el gasto sí se reparte igual. Bien, entonces, de aquí, por continuidad, indico que el gasto que debe pasar por el tubo 3, el sistema en paralelo,
pues es igual al gasto total menos el gasto que pasa por el tubo 2. Y eso resulta de 0.11 metros cúbicos por segundo. Bien, ahora entonces la velocidad que se debe establecer en la tubería 3 del sistema en paralelo, ¿sí? De acuerdo a lo que indiqué hace un momento, de que la velocidad en el tubo en paralelo viene dada como la raíz de 2G delta H, que es la misma pérdida de 840 que ya se calculó hace un momento, entre el factor KT3 en este caso, que es igual a F3, L3 entre D3. Haciendo operaciones y simplificando esa velocidad B3, la puedo escribir también como la raíz cuadrada de 164.8 entre 45 entre D3. ¿Sí? El 164.8, si ustedes hacen la operación, resulta de 2 por 981 y por 840. Y a la hora que multiplico 0.03 por 1500, pues resulta el 45. Si lo quieren hacer para poder verificar que esos resultados son correctos, por favor, me lo indican. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, son Ok. correctos. Ok. Muy bien, entonces si ya lo revisaron y si es correcta la eh, operación, vamos a continuar. Como ven, lo que se trata en este caso es de determinar el diámetro de 3 de la tubería del sistema en paralelo que se dibujó a trazos, ¿sí? Discontinuos. Es tubería 3 que está indicada en la figura 7.5, que forma parte del sistema en paralelo. Entonces, con base al análisis, primero se determinó la pérdida de energía analizando los dos nudos, el B y el D. Se obtuvo la pérdida de energía de 840. A partir de esa pérdida de energía de 840 en el sistema en paralelo, se determinó la velocidad en el tubo 2 en función de esa pérdida y el KT2, y con el producto velocidad por área en ese tubo se obtuvo el gasto 2. Por continuidad, se obtuvo el gasto en el tubo 3, dado que se conoce el gasto total, y en este caso el gasto del tubo 2. Entonces, la diferencia de gastos me va a dar la magnitud del gasto que pasa por el tubo 3. Y nuevamente volví a aplicar la expresión para expresar la velocidad del otro tubo del sistema en paralelo, es decir, la velocidad V3, y en este caso en términos del diámetro, porque esa es la incógnita. Entonces, ¿cómo se procede a resolver este problema? Muchos casos del área de hidráulica se tienen que resolver por tanteos. Cuando no se conoce una variable, lo que se recomienda es proponer precisamente esa incógnita. Se propone un valor para determinar por aproximaciones el resultado de, en este caso, el diámetro. Dos aspectos muy importantes.
Se quiere conocer el diámetro del tubo 3. Por continuidad, se ha obtenido que el gasto 3 debe ser de 0.110 metros cúbicos por segundo. Y la velocidad en el tubo 3, ¿sí? Como viene expresado en términos del diámetro, pues voy a proponer entonces un diámetro en la ecuación que manejé aquí como 1 romano. Propongo un diámetro, calculo la velocidad en 3 y luego el gasto lo calculo como el producto de la velocidad por el área. Con el diámetro propuesto, puedo calcular el área, ¿sí? La solución va a ser hasta que el gasto calculado, en este caso, sea igual a 0.11 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, esa será la solución. Entonces, como ven, aquí más abajito estoy proponiendo una tabla de cálculo en donde intervenga la incógnita que es el diámetro y voy a proponer un diámetro cualquiera. Como va a ser por tanteos y me voy a ir aproximando a la solución, pues propongo un diámetro de 20 centímetros. Sustituyo ese diámetro en la ecuación 1 romano y obtengo 0.8558. A ver si por favor ustedes sustituyen ese diámetro en la ecuación 1 romano y díganme si sí efectivamente da el 0.8558. Sí, da, profesor. ¿Sí? Ok. Luego, el área, pues se puede calcular como pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ya la calculé y sí da 0.0314. El gasto calculado, pues producto de B3 por el área 3. 0.8558 por 0.0314 debe dar 0.0268. A ver si sí está bien. Sí, da, profesor. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, una vez que ya calculamos ese gasto, pues lo comparamos contra el que queremos conducir o el que debemos conducir. En este caso, el de 0.110 para que se cumplan las condiciones en el sistema. Lo comparo y pues no es el mismo. Entonces, ¿qué concluyo? Pues que tengo que modificar el diámetro propuesto hasta que volver a recalcular la velocidad, área y el gasto, hasta que me dé, en este caso, un gasto calculado igual al gasto de 0.11 metros cúbicos por segundo. Entonces, continúo con las propuestas. Y aquí, pues les presento la tabla de cálculo, ¿sí? Como ven, hay varias propuestas, ¿verdad? Si yo aumento el diámetro, pues, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que vemos aquí? Pues va a pasar más gasto, ¿sí? Entonces, pues ese gasto lo que está haciendo es que se está alejando de la solución. Acuérdense que el gasto, en este caso, para este ejemplo, debe ser de 0.11 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y también se observa que conforme voy aumentando el diámetro, pues me voy acercando a la solución, ¿sí? Hasta cuando propongo un diámetro de 0.352, por favor, a ver, sustitúyanlo aquí y vean si la velocidad es de 1.1354, calculen el área y calculen el gasto para que pues corroboremos estos resultados. A ver si están bien. Sí, da la velocidad. ¿Sí? Y el área, por favor.
el área y el gasto, velocidad por área. El área está bien, profesor. ¿Sí? Ok. Y el gasto, velocidad por área, Sí, del gasto. también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, pues se observa que con base a esos resultados, prácticamente se llegó a la solución. El punto 1104 calculado, pues es prácticamente el punto 11 que necesito conducir por el tubo 3. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que el diámetro de 3 debe ser de 0.352 metros, igual a 352 milímetros, y esa sería la solución. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, Profe, ¿en el examen vendrá un ejercicio similar a estos? va a venir un ejemplo o un problema de ya sea un sistema de tubos en serie o un sistema de tubos en paralelo, a fuerza, ¿sí? Pero los problemas pueden cambiar, ¿sí? Me refiero, el análisis va a ser el mismo, es decir, se requiere plantear la ecuación de la energía y analizar los nudos para obtener la pérdida de energía en un sistema en paralelo. Pero la manera de plantear la solución puede variar en base a la información que se esté dando, porque ahorita voy a plantear otro problema o otro ejemplo más que va a ser diferente al que acabamos de resolver y pues ahí se va a tener que dar la solución de manera distinta al que acabamos de ver en este ejemplo. Sí, Entonces, o sea, más bien mi pregunta era como si en algún problema vamos a tener que iterar, como en este sí, sí, caso. sí, 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 sí. De hecho, Y ajá. a ver, síguele. Y ahorita- No, sí, que si en ese caso podríamos utilizar, por ejemplo, Excel para Sí, hacerlo más rápido o tiene que sí, ser a sí, mano. sí, sí, correcto, Ah, ok. sí, sí, pero miren, por ejemplo, ahorita en este caso tuvimos que proponer el diámetro y también un caso muy importante es el siguiente. En este ejemplo se conocía los factores o el factor de fricción F. Eso facilita muchísimo la solución, ¿sí? En este problema que vamos a ver a continuación, no se conoce el factor de fricción F y vamos a tener que iterar, pero la iteración va a ser para obtener el factor de fricción F, ¿sí? Entonces, es a lo que les comentaba hace un momento. No necesariamente, pues, va a venir un problema en donde se tenga la necesidad de estar proponiendo un diámetro, porque puede venir un caso en donde ahora lo que se quiere es obtener el factor de fricción F para dar la solución a un caso particular. Pero también lo pueden hacer con Excel, ¿eh? O sea, cualquier caso que venga, lo pueden plantear con Excel. Bien, entonces, miren, vamos a plantear este otro caso, también de un sistema de tubos en paralelo. ¿Por qué es un sistema de tubos en paralelo? Bueno, por la siguiente razón. Observen que aquí en este sistema, esta tubería parte del tanque A y se está uniendo en este punto, ¿sí? Con esta otra tubería que también parte del mismo tanque y se une a un punto en común. Este punto en común es el nudo B. Esto que estoy señalando ahí con dos tuberías uniéndose
en un punto en común, que es el punto B, y partiendo de un mismo tanque, que es el tanque A, constituye también un sistema de tuberías en paralelo. Y luego, ¿qué sucede? Pues va a existir una línea, una tubería, que conduce, no sé si sea agua, déjame ver, no, no es agua, dice ahí que es un líquido con peso específico de 900 kilos metro cúbico, seguramente es aceite, ¿sí? Bien, entonces, esa tubería, la tubería que puse en color verde, pues es una tubería que conduce el líquido hasta el tanque C. Aquí lo que se trata es de lo siguiente. Vean algo interesante. Se da aquí la información de que la longitud y el diámetro de esa tubería superior es la misma longitud y el mismo diámetro que la otra tubería que forma parte del sistema en paralelo. Pero también es la misma longitud y el diámetro de la tubería en color verde. Ajá. Además, el material es el mismo. ¿Por qué digo que es el mismo? Pues por la información que se da, se dice que el material para todas las tuberías tiene una rugosidad absoluta de 0.1 milímetro. Si me hubieran dicho E1 igual a X milímetros, epsilon 2 igual a tantos milímetros y epsilon 3 igual a tantos milímetros, y son diferentes esos datos, eso me indicará que las tuberías son de diferente material. Bueno, independientemente de los de la longitud, me refiero de orden de magnitud, en este caso la longitud L es de 50 metros, el diámetro de 25 milímetros, ¿sí? Para todas las tuberías. Entonces, lo que voy a decir solamente es válido si en un sistema de tubos en paralelo, la longitud del tubo, el diámetro y el tipo de material, si todo eso es igual, entonces el gasto que va a circular por la tubería en paralelo va a ser el mismo, ¿sí? Si yo denomino a esta tubería 1 y a esta tubería 2 en mi sistema en paralelo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, las longitudes de los tubos, el diámetro y el tipo de material es el mismo, ¿sí? Entonces, los gastos son también los mismos, es decir, Q1 sería igual a Q2 y el gasto total pues sería Q3, digamos, igual a Q1 más Q2. En el ejemplo que acabamos de ver, ¿sí? Es importante que ustedes identifiquen que la solución fue para un diámetro de 352 milímetros, es decir, 0.352 metros, y el tubo 2 es de 30 centímetros, o sea, sí hay una diferencia de diámetros. D2 es de 30 centímetros y D3 de 35.2 centímetros. Esa diferencia, entonces, va a redundar en que los resultados de los gastos también sean distintos. Por esa razón, este gasto Q2 fue diferente de Q3. Porque aunque es el mismo material, puesto que tienen la misma F,
También, aparte, la longitud L2 y L3 eran las mismas, pero con el simple hecho de tener los diámetros diferentes, eso ya dio al traste para que los gastos Q2 y Q3 del sistema en paralelo sean diferentes, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, observen en el ejemplo que vimos, el resultado fue de 0.074 metros cúbicos por segundo y el gasto en el otro tubo en paralelo fue de 0.11 porque los diámetros fueron diferentes. Regresando a este ejemplo que se tiene planteado. Si los diámetros, longitudes y tipo de material es el mismo, entonces el gasto en la tubería 1 va a ser igual al gasto en la tubería 2. ¿Sale? Y eso lo vamos a comprobar en este ejemplo. Pero se los estoy adelantando. Muchas veces cuando ustedes ven un sistema de tubos en paralelo, piensan automáticamente que los gastos se reparten por igual y eso es un error. Acabo de indicar cuándo sí y cuándo no. Bien. Se pide calcular la carga H entre los dos tanques. Necesaria para transportar un gasto total de 0.20 litros por segundo. Es un gasto muy pequeño. Ese gasto debe ser transportado del tanque A al depósito. ¿Sí? La viscosidad del líquido, que no es agua, es de 0.3 centímetros cuadrados sobre segundo. El peso volumétrico es de 900 kilos de metro cúbico y la rugosidad, dependiendo del tipo de material, es de 0.1 milímetros para todas las tuberías. Bien. El área de todos los tubos, pi por diámetro del cuadrante 4, pues se puede determinar con la información que se nos da. En este caso, 0.3049. La velocidad en el tubo 3. ¿Cuál es el tubo 3? El tubo 3 es este de aquí. Es el que corresponde a la tubería que conduce el gasto total hacia el depósito C. Este es el tubo 3. Los tubos 1 y 2 pues son los que mencioné hace un momento. Le podemos poner tubo 1 y este otro tubo 2. Bueno, entonces la velocidad en el tubo 3, dado que se conoce el gasto total de 0.20 litros por segundo, está aquí calculada. Velocidad V3, 0.48 metros sobre segundo, gasto entre el área. El número de Reynolds, ¿sí? Es importante calcular ese número de Reynolds para saber si está en la zona de flujo laminar. Pues podemos calcular el factor de fricción F de manera directa. Pero si está en la zona de transición o turbulenta, el cálculo del factor de fricción F es diferente. Bueno, miren lo que ocurre. El número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. La viscosidad está aquí expresada en metros cuadrados sobre segundo. 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y observen qué número de Reynolds se obtuvo. 340.13, que es menor que 2000. Entonces el flujo es laminar. ¿Sí? Y el factor de fricción F lo podemos calcular. Ya no nos interesa estar entrando al diagrama de Moody,
Sabemos que el factor de fricción F para la zona laminar se calcula como 64 entre el número de Reynolds y resulta 0.1882, por lo cual la pérdida de energía en el tramo 3, en el tubo 3, es igual a 3.19 metros. ¿Por qué estoy calculando la pérdida de energía en el tubo 3? ¿Qué relación tiene con la carga H, que es la incógnita? Pues la relación es porque para obtener esta carga H, necesito analizar todo el sistema desde el tanque A hasta el tanque C, incluyendo todas las pérdidas de energía. Entonces, la carga H va a estar en función de esas pérdidas de energía. Por esa razón, estoy determinando la pérdida por fricción en el tramo 3. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar más abajo, en el siguiente renglón, estoy indicando precisamente lo que les acabo de mencionar. Al plantear la ecuación de la energía entre el tanque elevado A hasta el depósito C, ¿sí? Y ahorita indico lo que se comenta aquí, de que ya además de la expresión 7.6 para tubos en paralelo, tiene lo siguiente. Miren, a la hora de plantear la ecuación de la energía, voy a proponer mi plano de referencia, el que pasa por el tanque C. ¿Sí? Ese va a ser mi plano horizontal de referencia. Entonces, ¿qué tendría? Para el tanque A, la ZA va a coincidir con la carga H. Pues es justamente lo que tengo escrito aquí. La carga H sería la ZA más la presión en A entre gamma, eso es 0 en la superficie de líquido del tanque A. La carga de velocidad BA al cuadrado entre 2G es también 0. Se está considerando que las dimensiones del tanque A son muy grandes en comparación con las áreas de las tuberías. Por lo tanto, la velocidad del líquido dentro del tanque es despreciable. Ya no tengo más términos del lado izquierdo de la ecuación de la energía. ¿Qué pasa cuando paso a analizar la sección C? La ZA vale 0, la presión en A, perdón, la presión, vuelvo a iniciar. La ZC sería igual con 0, porque el plano de referencia coincide con la superficie libre de líquido. P, la presión en C entre gamma es 0 en la superficie de líquido y nuevamente la velocidad en el tanque C al cuadrado entre 2G es igual con 0, porque estoy considerando dimensiones del tanque muy grandes en comparación con las dimensiones de la tubería, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad en el tanque C es despreciable. ¿Y qué más tengo? Pues la pérdida de energía en el sistema de tubos en paralelo. Estas pérdidas en el sistema en paralelo. La pérdida del sistema en paralelo, más la pérdida de energía por fricción en el tramo 3, que ya lo calculamos hace un momento. Ahora bien, vean cómo ya en este problema voy a tener que introducir una ecuación que vimos la vez pasada. En este caso, conocemos el gasto total, que es de 0.20 litros por segundo. ¿Sí? E indiqué al inicio de esta clase que hay dos tipos de problemas. Uno, cuando se conoce la pérdida de energía en el sistema en paralelo,
y la otra cuando se conoce el gasto total. En este caso, se conoce el gasto total. Entonces, caemos en ese caso que les mencioné la vez pasada. Sí, lo Profesor, recuerdo. Ajá. una pregunta. Cuando nosotros determinamos F3, ¿de dónde sale el 64? Esta ecuación la vimos en su momento para determinar el factor de fricción F en un flujo laminar. Vimos que para un flujo laminar, la ecuación para determinar el factor de fricción F viene dada por la expresión 64 entre el número de Reynolds. Esta ya es una constante. Y vimos en su momento que la ecuación que corresponde a ello es la ecuación de Poisson. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. Si no, ahorita comparto la presentación. Carlos, nada más para recordar. A ver. En su momento vimos la fórmula de Darcy y cómo determinar el factor de fricción F. Y aquí precisamente está la ecuación que estoy mostrando en la solución. Aquí está. ¿Sí la ven, verdad? Sí, profe. ¿Eh? Ok. Sí. Y ahí dice, válida para tubos lisos o rugosos en la zona laminar con número de Reynolds menor o igual a 2300. La ecuación la vimos. Bien. Ok. Entonces, continuamos. Ahora, les acabo de mencionar que en este caso caemos a el caso que vimos en donde se conoce el gasto total Q. ¿Sí? Entonces, en la clase pasada vimos que para esas condiciones había que calcular primero la pérdida de energía delta H. ¿Sí? Entonces, aquí está el caso 2. Se conoce el gasto total, que es precisamente el ejemplo que estamos resolviendo, en donde lo primero que hay que hacer es calcular la pérdida de energía delta H en términos del gasto total. Bueno, esa pérdida de energía en el sistema en paralelo se calcula con esta ecuación. Delta H en el sistema en paralelo viene dada como 8 veces QT al cuadrado entre pi por la sumatoria de igual con 1 hasta n, ti al cuadrado entre raíz de kti, todo eso al cuadrado y por g. Cabe aclarar que solamente los diámetros y Ks que aparecen ahí en esa expresión en el denominador son solamente los tubos en paralelo, ¿sí? Nada más hay que hacer intervenir en esa ecuación solamente los tubos en paralelo. Entonces no se vale poner todos los tubos que forman parte de todo el sistema. También hago énfasis en eso porque luego en los exámenes sustituyen todos los tubos ahí en esa ecuación 7.6 y solamente en esa ecuación deben intervenir los tubos en paralelo. Bueno, entonces, observen ahora qué es lo que va a ocurrir. El problema ahora va a estar centrado en cómo obtener el factor de fricción F. ¿Sí? Porque pues no sabemos si está en la zona de flujo turbulento o en la zona de flujo transición o flujo laminar. Eso es lo que tenemos que revisar. Bueno, continúo con la explicación. Entonces,
De la ecuación de la energía se obtuvo esta expresión que el desnivel H debe ser igual a la P de energía en el sistema paralelo más HF3. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que para que el líquido pueda circular por el sistema de tubos, que se indica ahí, una parte en paralelo y otra parte mediante un tubo principal, la carga H que vamos a calcular debe ser la necesaria para vencer estas pérdidas de energía. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta ecuación. El desnivel H que vamos a calcular es el necesario para vencer esas pérdidas de energía en el sistema. Ok, observen que la delta H del sistema en paralelo, ahora aquí lo indiqué con la ecuación que les acabo de proyectar para un sistema de tubos paralelo en donde se conoce el gasto total. Bien, más la P de energía por fricción en el tramo 3, que se calculó aquí de 319. Bueno, entonces para poder conocer ese desnivel H, pues requiero ahora calcular las pérdidas de energía, sobre todo ya que calculé las pérdidas por fricción en el tubo 3, ahora en el sistema en paralelo. Bien, voy a desarrollar esta sumatoria. ¿Sí? Del sistema en paralelo. Epsilon se da como dato, al igual que el diámetro, epsilon entre D1, punto 1 entre 25 milímetros, eso resulta 0.204 y también es igual a epsilon entre D2. Acuérdense que las longitudes, diámetros y rugosidades son las mismas para todos los tubos que vienen indicados en ese esquema. Ahora, como yo no sé cuánto vale el factor de fricción F de los tubos en paralelo, si recuerdan la clase pasada, también teníamos el mismo problema de que no sabíamos con exactitud cuánto debe ser el valor del factor de fricción F. Entonces, lo más fácil es suponer flujo turbulento. Esto lo vimos también la vez pasada. Entonces, lo vamos a seguir manejando de esa manera. Entonces, con punto 204, voy a entrar al diagrama de Moody, o bien puedo utilizar una fórmula experimental para calcular los factores de fricción F. Aquí estoy indicando que es de punto 0.285. Vamos a ver si corresponde a lo que indica el diagrama de Moody. Entonces, epsilon entre D, punto 204. Ok, voy a entrar al diagrama de Moody en la zona turbulenta. Ahí está, diagrama de Moody. Logrando un poco. Y el epsilon entre D es de punto 204. Voy a remarcar esa línea, esa gráfica, que sería esta de aquí. Esta es la curva, o la gráfica, mejor dicho, que representa la condición de epsilon entre D igual a punto 204. Hago una referencia horizontal, puesto que estoy considerando como primera aproximación que el flujo es turbulento. Y leo aquí el valor. Entonces, ¿de cuánto es esa lectura? 0.02, 0.022, 0.24, 0.026, 0.028 y la lectura para este punto es 0.0285. ¿Sí? Que concuerda con lo que había yo anotado aquí, 0.0285. Eso es como una primera aproximación. No quiere decir que esa sea la solución. Tengo que revisar. ¿Sí? Ok, entonces
Calculo a continuación el factor KT1, que es igual a KT2. Si recuerdan, solamente intervienen los términos F, 0.0285, por la longitud entre el diámetro. Y de ahí resulta un factor KT de 57. ¿Ok? Ahora voy a desarrollar esta sumatoria, esta de aquí, de solamente los tubos en paralelo. Entonces, acuérdense que hay dos tubos en paralelo del mismo diámetro. 0.025 al cuadrado entre el factor KT1 de 57. Luego, el otro diámetro que es el mismo entre el otro KT que también es igual al de la tubería 1. Hago la sumatoria y obtengo un valor de 0.301655. Lo sustituyo en esta parte que solamente me representa la pérdida de energía en paralelo, solamente. ¿Sí? Entonces lo sustituyo aquí. Sustituyo el gasto al cuadrado, que es 0.302 metros cúbicos por segundo. Pi por la sumatoria, que ya obtuve el resultado, todo eso al cuadrado, y por 981. Y resulta una pérdida de energía de 0.1206. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? No olvidar de que todo esto fue con base a suponer flujo turbulento. Pero una cosa es que suponga y otra cosa es que en realidad se presente flujo turbulento. Tengo que revisar si esa suposición que hice es o no verdadera. Entonces, ¿qué hago? Pues calculo la velocidad en los tubos en paralelo. Es la misma pérdida y el mismo factor KT. Esta ecuación, pues ya la vimos, es válida para tubos en paralelo. La velocidad es igual a la raíz de 2G delta H entre KT. Y resulta una velocidad en el tubo 1 que es la misma que la velocidad en el tubo 2, igual a 0.2037 metros sobre segundo. Calculo el número de Reynolds y observo lo siguiente. Obtengo un número de Reynolds de 169.75, que es menor que 2000. Por lo tanto, también en las tuberías en paralelo, el flujo es laminar y debo corregir el factor de fricción F que supuse aquí arriba, un flujo turbulento, cuyo valor lo había leído del diagrama de Moody. Entonces corrijo y obtengo que el factor de fricción F para los tubos en paralelo es de 0.377. Con la misma ecuación que ya utilicé para flujo laminar, 64 entre el número de Reynolds. De ahí obtengo un factor KT1 igual al KT2. ¿Cómo obtuvo ese factor? Pues acuérdense que los KT vienen dados como F por L entre D. ¿Sí? Entonces, aquí KT igual a F punto 377 por la longitud L de los tubos en paralelo, que es de 50 metros. F por L entre el diámetro de 0.025 metros. ¿Sí? Y eso debe dar precisamente el 0.377. A ver si sí da. No, eso debe dar, perdón. No, aquí está la sustitución. Perdón. Eso debe dar 754. Es que aquí dice la sustitución. Ya no la pongo otra vez. Entonces, aquí hice la sustitución. F por el entre D.
y da 754. Si le checan, por favor. Sí, da, profesor. Ok. Y luego entonces vuelvo a recalcular la sumatoria para obtener la pérdida de energía en el sistema en paralelo. DI al cuadrado entre KTI de los dos tubos en paralelo y resulta 0.40455. Vuelvo a recalcular la pérdida de energía en el sistema en paralelo, pero ya corrigiendo, ¿sí? La sumatoria. Y finalmente obtengo una pérdida de energía en el sistema en paralelo igual a 1.596 metros. Con ello, calculo la velocidad en los tubos 1 y 2 del sistema en paralelo, raíz cuadrada de 2G, que sería el 19.62, por el delta H en el sistema en paralelo, entre el KT, y resulta 0.2038. ¿Sí? Que es muy similar a este de aquí, entonces vamos a llegar a un Reynolds muy similar, y el factor de fricción F, pues va a ser el que calculamos hace un momento, 0.0377. Con ello, pues ya se observa entonces que ese factor de fricción F ya está corregido y es correcto. ¿Sí? Finalmente, ya para terminar, sustituimos los resultados que se obtienen en el planteamiento de la ecuación de la energía. H, el desnivel H, es igual a la P de energía en el sistema en paralelo, más la P de energía por fricción en el tramo 3. En el tramo 3 ya habíamos encontrado la pérdida de energía, que fue de 3.19 metros. Bueno, entonces finalmente hacemos la suma de la P de energía en el sistema en paralelo, 1.596, más la P de energía en el tubo 3, y la suma da 4.79 metros. Y esa será entonces la respuesta de este ejemplo. H igual a 4.79 metros para poder conducir el gasto hacia el tanque C con las condiciones indicadas en la figura. Ahora, les había yo indicado anteriormente de que en este caso el gasto total es de 0.20 litros por segundo. Entonces, es de esperarse que dado que las longitudes, diámetros y el material es el mismo, entonces los gastos por los tubos en paralelo, el Q1 y el Q2, son los mismos, y la suma debe ser igual a 0.20 litros por segundo, es decir, el gasto por el tubo 1 debe ser de 0.10 litros. 1 igual a 0.10 litros por segundo. El mismo que pasa por el tubo 2. Esto no lo calculamos. Ahorita lo calculamos para ver que efectivamente es cierto. No lo calculé hace un momento, sino si recuerdan, simplemente indiqué que los gastos, cuando los tubos en paralelo son iguales, debe tener como restricción que la longitud, diámetro y rugosidad sea la misma. ¿Ah? Bien, ayúdenme por favor a hacer el siguiente cálculo. El área es de los tubos es de 0.3049.
punto 3049. Por favor. En Q1 es igual a Q2, ya lo sabemos, igual a punto 2038 por el área 2 que les acabo de indicar, punto 3049. El resultado debe ser prácticamente punto 1. Sí, profe. Así es, da 9.98 por 10 a la menos 5. Igual a punto 1 litros por segundo. Entonces, comprobando que efectivamente es el resultado, y lo cual pues ya lo sabíamos desde un principio, porque nos dimos cuenta que la longitud, el diámetro y rugosidad es la misma. Entonces, este sería el resultado de este ejemplo, y pues como pueden ver, la manera de dar solución fue también diferente a la que vimos en el ejemplo anterior. Con esto, estaríamos terminando ya el capítulo número 7, que es lo más importante que ustedes van a necesitar en sus demás asignaturas. Lo quise ver primero, estos capítulos, para verlos con mayor detalle y no dejar las cosas hasta el último. Entonces, el segundo examen parcial abarca hasta este tema, ¿sí? Y que sería el capítulo de ecuaciones fundamentales, pérdidas de energía y análisis hidráulico de sistemas de tuberías. Ya tienen la tarea en Classroom, no sé si ya la empezaron a ver. Me gustaría ver, dudas la próxima clase. El viernes, si gustan, le dedicamos gran parte de la clase a ver dudas de la tarea, y la próxima semana iniciaremos el capítulo 5 de orificios con puertas y vertedores. Y hasta ahí terminaríamos el curso. El último día de clases es el 9 de diciembre. Pero a reserva de que nos pongamos de acuerdo, ese día me gustaría aplicar el examen parcial, ¿no? A reserva de lo que ustedes me comenten después. Pero entonces, ya con las clases que faltan, veríamos el capítulo número 5 y hasta donde nos alcance el tiempo para ver ejemplos de ese tema.